Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 15, donde dice: Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí este texto tiene dos partes de una misma seguridad, o si se prefiere, esta es la primera parte de una doble seguridad, ya que Dios oye cualquier cosa que sea la petición que se formule. La afirmación del versículo anterior, cuando dice Él nos oye, se convierte aquí en seguridad personal. Sin embargo, note que esa seguridad va condicionada a que la petición sea hecha conforme a su voluntad. No encierra algún tipo de duda, sino que es la expresión de máxima certeza, cuando dice: si sabemos que Él nos oye. Pero es que además no hay limitación alguna, como se hizo notar en el versículo, sobre la dimensión de la petición o de la extensión de la misma. Y nótese que por consiguiente, ya que Dios nos oye, entendemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De modo que a la certeza de ser oídos también corresponde la seguridad de ser respondidos, ya que la forma tenemos se usa dos veces en la epístola, primero para expresar la seguridad de tener a Dios, capítulo 2 y versículo 23, y luego para afirmar la seguridad de tener vida eterna, capítulo 5, versículo 12. Del mismo modo que se tiene a Dios y se tiene vida eterna, así también tiene la respuesta a la oración. Nuevamente aparece el eco de la enseñanza de Jesús, que sin duda Juan tenía bien grabada en su mente, cuando dijo: Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11 y versículo 24. Así pues, el creyente no debe de olvidar el modelo de oración que, dijo Jesús, que contiene una gran extensión de alabanza a Dios, de petición por el cumplimiento de su voluntad y una extensión menor para las peticiones personales. Lo mismo que Jesús, Juan habla de todo cuanto se pida. La oración con seguridad profunda en las promesas de Dios se hace con fe. Según la enseñanza de Jesús, la fe es tan firme que, mientras que se pronuncia la oración, ya se considera la petición hecha, como si se hubiera recibido. Y note que esta certeza tiene que ir acompañada del conocimiento al que antes se hizo referencia, de que la oración debe concordar siempre con la voluntad de Dios, y cuando sean necesarias para la vida del creyente, sobre todo para el testimonio de Dios. De otro modo, la oración ha de someterse siempre a la soberana voluntad de Dios. Tampoco puede de olvidarse que la oración se formula en el presente y la respuesta vendrá en el futuro. Y es que por esa razón, el creyente encomienda a Dios su camino y espera en Él, y Él actuará. Salmo 37, versículo 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La paz íntima de la certeza permitirá descansar confiadamente en la espera del tiempo de Dios. Salmo 37, versículo 7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero la respuesta a la oración vendrá conforme a su promesa y a su debido tiempo. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El versículo este tiene cierta dificultad y lo tiene para fijar una interpretación conforme al contexto y también conforme a la enseñanza bíblica general sobre el pecado, por lo que debe de estudiarse punto a punto para una correcta exégesis, tal como estaba en el pensamiento del apóstol cuando lo escribió. Esta primera oración hace referencia a un creyente, ya que Juan le llama hermano. Y note que esta persona está en un problema espiritual, como literalmente se lee que peca o también pecando. Así pues, la idea del verbo en participio presente es que está pecando y ha comenzado a pecar y no se ha detenido de la práctica de ese pecado. No se dice qué tipo de pecado es especificándolo por su nombre. Simplemente afirma que está pecando. Lo que es evidente es que no se trata de una caída ocasional, sino algo continuado, que pudiera ser también la presencia de pecado oculto en su vida sin confesar. Y téngase en cuenta esto, y es que en una situación así, priva al cristiano de tener una vida abundante, de mantener la comunión con Dios, estando privado de sus bendiciones, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. No hay creyente que no peque nunca. Por tanto, todo creyente peca alguna vez, como el apóstol ha escrito anteriormente en el capítulo 1 y versículo 10. La solución al problema del pecado en el cristiano se ha enseñado por el apóstol, consistente en confesar delante de Dios, capítulo 1 y versículo 9. Juan señala aquí a un creyente que ha pecado y cuya situación es del conocimiento de otro hermano. También es bueno considerar que la catalogación de este pecado es literalmente que no sea de muerte, o también que no sea para muerte, todavía más concretamente que no sea a muerte, como se aprecia en la traducción interlineal cuando dice pecando un pecado que no sea para muerte. La enseñanza del apóstol es que hay pecado para muerte y otro que no es para muerte. Se considerarán ambos, pero en esta frase lo que es necesario destacar es que se trata de un pecado que no conduce a muerte. Y note que la actuación del creyente que conoce esta situación es de intercesión, ya que pedirá. Ningún creyente debe de ignorar y no ocuparse de los problemas espirituales de sus hermanos. El que ve a otro en necesidad espiritual no debe decir como dijo Caín: ¿yo soy acaso guardián de mi hermano? Génesis capítulo 4 y versículo 9. Ya que Juan enseña que la responsabilidad moral, cuando se llega a este conocimiento, es la oración de intercesión, llevando esta situación a la presencia de Dios en oración. Y nótese que no establece un mandamiento, ya que el verbo no está en imperativo. Es, por tanto,
simplemente el modo natural de comportamiento de quien ama a su hermano. Y también no tratará de divulgar el pecado del hermano, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículo 20. Según estas dos referencias, el camino de error de un creyente puede manifestarse en multitud de pecados. El que intercede delante de Dios por esa situación, sabiendo que Dios responde a la oración del creyente, conseguirá apartarlo de la senda equivocada y con ello está haciendo desaparecer los pecados que antes practicaba y que eran visibles, evitando también lo que pudiera producirse más adelante de seguir el camino equivocado. El retorno a Dios del extravío espiritual trae aparejada también la confesión ante Él de los errores en los que caminaba. En ese sentido, los pecados son cubiertos por Dios, que promete perdonar todos los pecados de sus hijos y no se acuerda más de ellos. Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Todo aquel que conoce la senda equivocada que lleva otro hermano, por tanto, conoce también los pecados que cometen, trabaja en la restauración y hace volver al extraviado de su camino y es instrumento para restaurar la vida incorrecta que llevaba. Una vez efectuado el trabajo y ayudado al cambio de vida del hermano, los pecados conocidos por él no son divulgados. Esa es la expresión natural del amor fraterno, ya que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Esa es también la exhortación del apóstol Pedro, cuando dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Nótese que no se trata del falso amor que esconde el pecado, sino de la acción espiritual que restaura al pecador y guarda silencio de las faltas cometidas. Mientras que por otro lado, y note esto, el carnal murmura de los hermanos. Por eso Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago, capítulo 4, versículo 11. Y también el impaciente se queja de ellos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago, capítulo 5, versículo 9. Ya que el restaurador ora por los hermanos y no divulga sus faltas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Note que hay quien vive en una posición de legalismo, buscando avergonzar públicamente a quien ha tenido un desliz en su vida cristiana, ha caído en un pecado o estuvo caminando por un camino incorrecto, falto del compromiso y de santidad. Pero estos buscan que todos conozcan la falta cometida con el pretexto de que tengan temor y no caigan en ella. Pero la cita a la que se aferra es a los que persisten en pecar.
reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Es una mera disculpa para hacer aquello que satisface a su propia arrogancia, reprender al que ha caído, cuando el texto que utiliza se refiere a la represión para los líderes de la Iglesia, correctamente para el anciano que persiste en pecar. El creyente espiritual no se mide por su capacidad de reprender, sino por su espíritu restaurador. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. La oración de intercesión por los hermanos no solo es una muestra de amor, sino que siendo conforme a la voluntad de Dios, será respondida como enseñó el apóstol anteriormente, en los versículos 14 y 15. También es bueno considerar que el resultado de la oración reviste una cierta dificultad, ya que el apóstol dice que, en respuesta a la intercesión, le dará vida. Ahora bien, ¿qué tipo de vida? Y también, ¿quién la da? Desde antiguo, la solución del problema adquirió distintas perspectivas. No cabe duda que el sujeto de los dos verbos pedirá y dará es el mismo en el texto el creyente. Pero no es menos verdad que el hombre, aunque sea creyente, no puede dar vida, y mucho menos si se piensa que se trata de la vida eterna, que solo puede darla Dios, tanto la vida biológica como la eterna. El Señor Jesucristo, que da vida eterna a todo el que cree, la recibió de su Padre, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 26. Y no por origen de vida, sino por comunicación de ella. Así pues, el creyente es poseedor de vida, pero no dador de ella. En vista a la aparente dificultad, algunos han incorporado la palabra Dios para escribir la frase de Juan de este modo: Dios le dará vida, forzando un cambio a todas luces improcedente en el sujeto de la oración. Un apoyo interpretativo aquí que hace comprensiva la expresión de Juan en el texto de Santiago en el que se lee: el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5 versículo 20. Por tanto, no se trata de salvarlo de la muerte espiritual, de la que todo creyente ha sido ya resucitado con Cristo desde el momento del ejercicio de la fe salvadora, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Pero sí de la pérdida de la vida para Dios. Como extraviado en un camino incorrecto, no puede manifestar el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. El que siembra para la carne, segará por tanto muerte. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Incluso podría referirse a la muerte física, como se considerará más adelante. El que intercede le da vida porque restaura para él, conduciéndolo a confesar el pecado y caminar de nuevo por el camino correcto, al gozo de vivir cristiano en lugar de la falta de gozo causante precisamente por el pecado. El Salmo capítulo 6, versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen.
Y el Salmo 32 y los versículos 3 y 4 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El Salmo 38 y versículos 4 y 5 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Note que la práctica del pecado condujo a la enfermedad a algunos en Corintio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice: por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La intercesión conducirá a la restauración del que ha caído mediante la oportuna intervención de Dios. Puede tratarse del pecado que, aún sin producir enfermedades o debilitamiento, impide, como todo pecado, sin confesar, la comunión con Dios. El que está impedido de comunión no experimenta la vida espiritual gozosa y abundante conforme al propósito de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La oración de intercesión le restaurará la vida plena, como respuesta al ruego que se hace por el hermano. Y voy concluyendo con esto. Juan está aquí ilustrando la oración conforme a la voluntad de Dios, con el ejemplo específico de pecado de muerte. Podría tratarse de pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. Note que no es un pecado en particular como, por ejemplo, los actos homosexuales o la mentira, sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amigo y amiga oyente, hay personas que se burlan de la palabra pecado. Suelen decir que eso era para meter miedo en el pasado a las personas. Y por tanto, en los días de hoy, con lo que nosotros hemos ya avanzado en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, ellos pueden definir que el pecado es una pura invención y nada más. Sin embargo, este es el razonamiento que es fruto del hombre y la mujer pecador y pecadora. Siempre dirán lo mismo, y todo ello es porque de ninguna de las maneras quieren arrepentirse de sus pecados, ya que es verdad que hemos avanzado mucho en todo, incluyendo también, como no, la maldad, la injusticia, la violencia, la inmoralidad, la falta de respeto a los padres y a las personas mayores, etcétera, etcétera. Sí, hemos crecido, pero si notamos, hemos crecido en cuanto a lo malo. En cuanto a acercarnos a Dios, es todo lo contrario. El hombre se ha alejado cada día más y más. Amigo y amiga oyente, escucha esto. Y es que si por un pecado Adán y Eva fueron ellos expulsados de Edén, piensa por un momento, tú, ¿cómo estás delante de Dios? Seguramente que tienes no uno, sino miles de pecados sobre ti. Y es por esa causa que Dios envió a su Hijo a la cruz
para que tú en el día de hoy puedas obtener por medio de la fe, creyendo en su obra de salvación hacia ti, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y además, una comunión a partir de este momento que te animo a que le aceptes en tu vida y en tu corazón. Si nunca has hecho esta oración, si nunca antes te has acercado a Dios en oración, porque no lo has considerado, te animo a que ores conmigo y digas: Dios eterno, te confieso que en verdad son tantos los pecados, son tanto las cosas que he hecho mal, que muchas veces ni me acuerdo ya de ellas. Son cientos y miles. Pero ahora vengo ante ti, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Quiero vivir una vida en paz, la paz que tú das a aquellos que confían en ti. Te abro mi corazón y te acepto en este momento como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.